Hola, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos al nuevo y de momento último episodio de Ver para Crear, el podcast que trae a ustedes Bitácora de Cine.cl y el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social regionales, provinciales y comunales del año 2022. El día de hoy nos acompaña para hablar una vez más sobre los cruces de cine y educación y, como les decía probablemente por última vez, el cineasta Carlos Araya. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. Y la docente Valentina Grau. ¿Cómo te encuentras? Bien. Qué bueno. Ese es el espíritu que buscamos. Para ahondar respecto al tema de cine y educación, primero quiero dar como el hincapié de que ambas personas que siguen a ti presente, principalmente como cineasta, también eres docente. Y quería hablar un poco de lo que es tu película El viaje espacial. El viaje espacial es una película compuesta por muchos planos estáticos que invitan un poco a reflexionar en torno a lo que son muchos paraderos a lo largo de Chile. Y hablando un rato antes, aquí off the record, antes de esta entrevista / podcast, nos contaste que eras de Calama y que eso de alguna manera ha cruzado todo lo que ha sido tu sentido, tanto en los libros que has escrito, las películas que has estado realizando y tu docencia en torno al concepto de territorio. Y salió una pregunta muy interesante respecto a tu paso de Calama al que fue tu lugar de estudios. Como en Calama no hay lugares para estudiar cine, ¿cómo es el tema de los talleres? ¿Podrías hablar un poco de eso desde tu experiencia? Sí, a ver, mira, yo estaba estudiando kinesiología, ¿Ya? he tenido varios trayectos en mi vida y yo cuando estaba estudiando eso empezó a aparecer el cine ya no solo como cinéfilo, sino como creador. Entonces me fui pasando de la biología celular a, no sé, a la poesía, al cine, ¿no? Y ya fui preparando de a poquito mi llegada a Santiago para estudiar cine. Entonces vine a hacer el internado de Kine y me pasaron dos cosas. Bueno, preparando el terreno para estudiar cine, pero también me encontré con la implementación del Transantiago, justo el 2007-2008, y donde los protagonistas fueron los paraderos, porque eran una especie de cronistas del caos, ¿cachai? De esa política fallida a nivel gubernamental. Y yo quedé ahí como con algo. Dije, acá hay algo interesante en este espacio, en algún momento va a aparecer algo relacionado. Y mucho tiempo después, digamos, empecé a salir a la calle, a grabar paraderos sin saber mucho por qué, si aparecía una película o no, y aparecían cosas. Y empecé a ligarlo, ¿no? O sea, estos paraderos son muy distintos a lo que hay en Calama o a los sureños. Entonces había también una dinámica diversa con respecto a esos espacios hasta que me lancé, ¿no? Acá hay un proyecto, vamos a incorporar más gente, hay una película aquí realmente. Y eso, ¿no? Fue súper interesante el viaje a lo largo de Chile a propósito de un espacio común. Y este acercamiento como a la mirada en sí, respecto, ¿en qué momento decidías grabar un paradero? ¿Era muy intuitivo y a la vez pienso que el proceso de montaje que debe haber sido, porque deben haber como minutos enteros, esas horas que estabas grabando y no pasaba quizás nada en términos kinésicos, por así decirlo? Sí. Es que hicimos una investigación bien profunda, Ya. diría, ¿no? Como con tres criterios bien importantes. Por un lado, como paraderos en sí mismos y su arquitectura. No son súper diferentes, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo un paradero en el norte a 3.000 metros de altura que un paradero en Punta Arenas que parece una capilla, ¿cachai? Otro elemento importante para la investigación fue la posibilidad que en ese paradero ocurriera algo narrativo o que aparecieran ciertos personajes, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, un paradero frente a un hospital va a aparecer algo relacionado con el tema de salud, no sé. Y otro tema importante fue como no el paradero con tanta importancia en sí mismo, sino que diera cuenta de un paisaje alrededor. Entonces, en base a esos tres criterios, fuimos abarcando distintos lugares. Primero, por internet, por Google Street. Buena. Porque caché que están delimitados en las grandes ciudades los paraderos. Entonces, uno puede ir ahí, cliquear y ver el paradero. Era interesante también porque cuando íbamos a esa ciudad, a veces aparecía tal cual, pero a veces había cosas totalmente diferentes. No había un paisaje tremendamente interesante, nos encontrábamos con una pared. Entonces,
Pero eso era lo genial también de la película, porque Claro. íbamos descubriendo, teníamos ciertas expectativas que finalmente se cumplían o no en la realidad. ¿Sí? Y lo otro es que estábamos en estado de rodaje. Hicimos un viaje por Chile en auto, en carretera, por lo tanto todos estábamos conscientes de que afuera podía aparecer algo y que teníamos que estar muy pendientes de eso. Para continuar, me gustaría, Valentina, que pudieras un poco contar lo que es tu experiencia en el cine y educación, porque además de que eres docente, tienes una conexión muy interesante con el cine y los niños a lo largo de tu trabajo, y además en particular con el Festival Ojo de Pescado, y tengo entendido que hace poco has estado estudiando una especie de diplomados en torno a cine y educación, y sería genial que abordaras como un poco eso, de qué manera estos elementos que has estado aprendiendo en este curso lo estás implementando tanto como en el festival como en tu docencia. Ujú. Bueno, en verdad yo estudié documental como mi línea más madre, por decir así, y, y prontamente en verdad más que llevar a mi práctica como personal de la dirección o la creación de documentales, me empezó a interesar mucho más como el enseñar, ¿sí? Y ahí, extrañamente, porque no lo había pensado, se me dio un poco natural y espontáneo, fue empezar a trabajar con infancias, ¿sí? Con un trabajo con niños, niñas y jóvenes en su totalidad. Y me pareció un trabajo tremendamente creativo, o sea, como que me explotó harto la cabeza, como el poder empezar a trabajar con este grupo. Y además sentí que era un espacio como mucho más plástico, o sea, que se podía experimentar, se podía trabajar. Obviamente que uno partió de una práctica súper clásica, como muy, el cine es esto, y me di cuenta, oye, esto es un desastre, así por aquí no voy a entrar por aquí. Entonces empecé mucho más desde lo lúdico, desde el poder como crear cosas, desde el poder escuchar, y me fue interesando, y creo que ahí tenemos bastante en común, un trabajo también mucho más como desde los mismos lugares de los chicos, desde los mismos territorios, porque empezaron a aparecer cosas diferentes. Sí, uno se empieza a dar cuenta que evidentemente el entorno, el contexto social, el tema de identidades es como fundamental ahora de cuando uno está trabajando también desde el audiovisual, desde la comunicación. Desde ahí empieza un poco mi trabajo y creo un grupo que se llama Crea tu Película, un taller que para mí es fundamental, por eso siempre lo nombro, porque llevamos 11 años trabajando con él, que fue mi pie, como de alguna manera. Yo no sé si me considero docente como tal, Okay. sí, pero desde ahí sí empecé con el tema más desde la pedagogía. Y me pareció muy interesante esa línea, también trabajándola bueno, trabajé en la Cineteca muchos años, con profesores, ahí sí, y profesoras, ¿verdad?, con docentes. Y esa línea empezó a ser muy potente. Y entender que hay mucho más, por decir así, ¿no? Que uno puede empezar a profundizar y a trabajar ahí más desde la mediación, el cómo poder ir acercando este lenguaje al cine, ¿verdad?, a los chiques en general. Y por eso hay el máster, un máster en educación y comunicación. Y creo que ahí las herramientas tienen que ver más bien tal vez con nuevas formas de ir mirando y ver el potencial que se tiene. Yo creo que a veces son trabajos, aunque hay mucha gente realizando, pero también trabajos súper solitarios, ¿sí? Los talleres o cómo uno se va viviendo tal vez el cine en estas prácticas, ¿verdad? Entonces siento que hay una expansión hoy en día, creo que cada vez se está entendiendo más la importancia desde la educación, ¿no? Me encantaría que como políticas públicas se pudiese extender, o sea, más, que se viese el potencial que tiene como herramienta de transformación. Entonces yo creo que el máster también lo busqué un poco desde ahí, como poder seguir aportando y profundizando en estas líneas. Pensaba lo que decías de los talleres de realización audiovisual Uh-huh. y me recuerda mucho una labor que estuvo haciendo Carlos hace poco,
en torno a correspondencia fílmica. Sí. Entre profesores igual tengo como entendido. ¿Podrías hablar un poco de eso? Porque si bien tú tienes como el apartado en que has trabajado con la pedagogía junto a niños, niñas y todo eso, y ese concepto de territorio, igual está interesante el tema de enseñarles a profesores el aspecto audiovisual. Sí. Nada, chicas de Escuela al Cine me invitaron a propósito de la idea del territorio, de cómo mirar los diferentes territorios, a profesores del norte, que son bien particulares, y a través de correspondencia fílmica, es decir, el contenido, digamos, la pieza formal que iban a realizar tenía que estar, digamos, en código carta, es decir, ¿no? Profesores de, no sé, Arica a La Serena, por ejemplo. Y entonces nada, fue súper interesante porque nos permitió hablar sobre algunas palabras importantes que yo no sé, siempre he pensado en relación a los territorios, que es como el observar, el recorrer, por ejemplo, y esos verbos nos trasladan a ciertas estrategias audiovisuales, ¿no? Inmediatamente como a qué. Entonces, lo que más me interesa siempre es como descolonizar la mirada que siempre, ya sea como en estudiantes de colegio o ¿no? a nivel general, como muy la película de ficción convencional industrial. Y entonces, y hay muchas posibilidades para el cine, ¿cachai? O sea, si nos salimos, nos alejamos un poquito, se abren un montón de caminos. Y nada, planteando posibilidades como la cercanía al territorio o alejarse, inmediatamente ya te da como una nueva visión con respecto al territorio. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si me muevo con la cámara y recorro un espacio yo, o le paso la cámara a alguien que habita en ese lugar, o instalo la cámara en un objeto que tenga movimiento en ese espacio, ¿no? Entonces inmediatamente aparece un abanico de cosas que ni nos imaginamos que existía, y entonces aparece lo singular, lo particular, y a través de cosas muy chiquititas empezamos a hablar de cosas más complejas, ¿no? La identidad, lo político, lo social, ¿no? Entonces me parece interesante cómo también opera el punto de vista de los profesores en este caso, y cómo eso después va a derivar en ejercicios escolares, Sí. en estudiantes, ¿no? Entonces me parece muy lindo como una cadena que se retroalimenta, ¿no? hacia ambos lados. Sí, además yo siento que ese tipo de ejercicio con los docentes los desestructura un poco, porque muchas veces la docencia como que agarra ciertos elementos y son bien mateos, y los replican igual en el aula, ¿no? Entonces este tipo de, yo siento como de ejercicio hace que ya experimenten, entonces los bajan con la misma lógica de que pueden permitir como esta experiencia más, como tú dices, como de poder situarlos en otra lógica, ¿no? Sí. Y creo que también como desde la práctica ayuda mucho porque los profes entran en problemas totalmente cinematográficos. Sí. Algunos hablaban del montaje, ¿no? Que habían grabado, no sé, 20 minutos y el ejercicio era de 3 minutos. Entonces se enfrentaron a tener que eliminar cosas que de verdad les gustaban y habían padecido el proceso, ¿cachai? Cosas que nos pasan a todos los que hacemos películas o digamos material audiovisual. Entonces me parece interesante como eso, ¿no? Como que entran en un rol ya totalmente de la realización. Y eso creo que es muy lindo. Sí, claro. Que los saca de su cotidiano y los lleva como... Lo instala desde otro lugar, como decías tú. Sí, hay un ejercicio que hacíamos parecido. Yo le puse postal sonora. Vaya. Y la lógica era muy similar. Pero era mucho más acotada, o sea, ni siquiera 3 minutos, de hecho no se hablaba. ¿Sí? Era una postal, o sea, era como elegir una imagen o un plano, podría ser, o sea, no tenía por qué ser fijo, podía ser en movimiento, pero donde se trabajase al revés, se trabajara mucho más lo auditivo, desde el entorno. Entonces era como empezar a pensar cómo la imagen, cómo de alguna manera la empezás a construir desde lo auditivo. Y fue una burla súper y genial porque casi nunca se trabaja el sonido. Claro, sí, por eso... Sí, siempre se piensa lo visual, ¿no? Lo visual, claro. Pero nada, pues nuestros materiales son como juntar imagen con imagen, imagen con sonido, o sonido con sonido de pronto, y se nos olvida,
¿no? Siempre como que lo visual termina teniendo más importancia. Y en ese sentido, estos ejercicios sonoros que mencionabas, ¿hay algunas temáticas que se repitan más como entre realizadores? Como, ¿qué veías tú que se empezaba como a dar en esos ejercicios? En verdad tenía que hacer un trabajo previo. Ya, ¿una investigación? No, sobre todo esto lo he trabajado con niñas, ya, más que con los profes. Y pasa que cuando uno, o no sé, o en mi experiencia, cuando uno abre como qué quieren hacer o qué se imaginan, les cuesta mucho más que lo que uno creyese al principio, que es como esa libertad creativa. Es un ejercicio súper poco creativo a la larga. O sea, de entrada, yo creo que hay que ir trabajando ese concepto. Porque lo que primero les llega es lo que tienen más mediatizado. Entonces muchas veces me llegan con historias de que en la tele yo vi, o ¿no? en el monito animado que... Entonces primero había que hacer como una especie de trabajo previo, ¿ya? Y yo trabajo mucho con pies forzados entendiéndose, no sé, tienen posibilidad de trabajar, no sé, 3 planos, solamente una idea, esta temática. Entonces primero iba investigando con ellos qué eran los temas que les interesaba, claro. Pero por ejemplo, para estas postales sonoras era sobre todo su espacio, lo que estaban viendo, por ejemplo. Entonces si está en la escuela, ¿cómo describen en un plano el sonido su escuela, por ejemplo, o su barrio, Entonces les da esos elementos para que ellos también pudiesen no complicarlos, porque la idea son ejercicios que la idea es que tampoco los piensen mucho, o sea, también es jugar un poco también con lo que primero sale, ¿no? Entonces he trabajado un poco así. Igual siento que es algo que se ha comentado en episodios anteriores del podcast, que así como está en paralelo el tema de integrar el cine en la sala de clase en torno a mediación audiovisual y apreciación cinematográfica, el tema de talleres de realización audiovisual con niños y niñas tiene que ver mucho con el sentido lúdico y del juego que un poco tiene el cine. Sí. Y quería preguntarte en ese sentido qué ideas interesantes han salido a lo largo como de talleres que has hecho con niños y niñas en torno como a la creatividad, como en qué punto como que han traspasado como barreras de estos como pies forzados que tú mencionabas. Muchos, pero a ver, por ejemplo, recuerdo en un momento, creo que uno de los talleres como que para mí por lo menos fue muy significativo, es que empezamos a trabajar las emociones. Y entonces al principio hacíamos, yo lo hacía conectarse con emociones y como qué imágenes se le venían a la cabeza, no sé. Entonces, y empezaron a ponerle colores. Genial. ¿Cachai? Entonces empezaban a pensar en colores. Los trataba de llevar yo ahí al principio como para que empezaran también a como integrar otro tipo de lenguaje que a veces no lo miraban tanto. Entonces, ahí empezamos con trabajos primeros corporales. Si fuesen una máquina, ¿cómo pudieran hacer una emoción? Entonces trabajaban en conjunto. Todos los niños, y ahí empezaron a salir cosas evidentemente muy interesantes porque empezaron a incorporar más su cuerpo y cómo tenían que organizarse como con los otros. Y después empezamos a crear como escena, una misma escena, pero ellos mismos iban eligiendo de qué color querían que fuese la escena. Y después íbamos viendo y observando. Entonces ahí empezaron a aparecer, no me acuerdo ya de frases, pero empezó a ser como que se te fue un poco de las manos. Muchas ideas cruzadas, todos opinaban qué les había pasado. Y de ahí se trabajó un corto de teatro de sombra. Y para ellos fue una experiencia más muy plástica porque hicieron todas las escenografías y crearon monstruos. Entonces era como un viaje a la adolescencia, pero desde los miedos o desde las emociones. Creo que ese fue un trabajo que como que para todos, yo creo que fue muy colectivo. Yo aprendí mucho porque ellos también me fueron guiando. O sea, no fue como que a mí se me ocurrió la idea súper concreta, no. Es como que ellos también empezaron y ellas empezaron a darme el límite. Entonces, bueno, y hay muchas cosas que van... Oye, qué interesante es lo del juego. Como que creo que es un concepto que no solo se puede aplicar a la niñez, así como en términos de enseñanza, sino como desde la creación. Yo asumo, digamos, esa palabra, me interesa harto. Y también para enseñarla a gente adulta, ¿no? También en las clases universitarias también lo aplico harto, y sobre todo pensando en el guión de no ficción. Más bien yo les planteo como que hay que incorporar algunas reglas del juego
y que luego ese juego tiene que comprobar si efectuarse en la realidad y vamos a ver si resulta o no. ¿Cachai? Claro, claro. Y que muchas veces esas expectativas de juego que nosotros estamos impulsando chocan con la realidad y la realidad cambia las reglas del juego. Entonces, está en uno como esa idea del control y descontrol. ¿Vamos a seguir esa realidad que propone otra regla del juego o no? ¿Vamos a estar un poquito más rígido, intentar nuevamente o no? Ver qué resulta. Entonces, es súper interesante porque no sé, los estudiantes vienen con una idea de guión, así como de hierro, y de la ficción. ¿Cachai? Y cuando pensamos en documental, inmediatamente como es un reportaje. Un reportaje, claro. Entonces Sí. hay que sacarlo de esos dos lugares y lanzarlo de alguna manera, lanzarnos, porque también me lanzó, Sí. a jugar. ¿No? Con otra estrategia. Creo que era como súper interesante el concepto de juego también. Sí. Genial. Bueno, como ustedes mencionaban, cada juego tiene sus reglas que lamentablemente no podemos romperlas y estamos llegando al final de este episodio y a la vez al final de Ver para Crear. Así que desde ya les menciono que si es que llegaron a este episodio por alguna de las personas invitadas o por azar, nunca se sabe, pueden encontrar los demás episodios, los otros 7 episodios del podcast en bitácoradecine.cl y en plataformas como Spotify, que lo pueden escuchar, lo pueden compartir, reescuchar las cosas que quieran. Así que tengan ojo con eso y de paso agradecer a todas las personas que han hecho posible este podcast, invitados y invitadas anteriores, el equipo de bitácoradecine.cl y obviamente al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, regionales, provinciales y comunales. Soy Nicolás. Carlos, Valentina, muchas gracias nuevamente por venir y los estaremos esperando en quizás próximas ediciones de este podcast o si no directamente en bitácoradecine.cl con las mejores noticias y quién sabe más información sobre cursos de cine y educación. Cuídense mucho. Muchas Chao. gracias. Gracias por la invitación. Chao.